Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa que hemos titulado, es una mesa sobre poesía. Hay una palabra clave en el enunciado que es hitos de la poesía venezolana. Y hay una mención que obviamente no es restringida. Se mencionan también allí a tres poetas venezolanos, a Eugenio Montejo, también está Hani Osot, y está el maestro Ramos Sucre. La palabra hitos creo que obviamente nos invita a pensar en esos momentos de crecimiento del género. Y claro, como no está especificado el periodo, el tiempo, yo creo que vamos a tener que conversar tanto la situación actual como la situación de los últimos años. De hecho, la mención a los poetas hace una especie de recorrido de todo el siglo, ¿no? Porque de hecho se menciona hasta Ramos Sucre, ¿no? Muy bien. Yo quisiera muy rápidamente presentar a las personas que tenemos aquí, a los amigos que tenemos acá. Y tenemos a Manuel Borrás en el extremo izquierdo. Yo creo que suficientemente conocido. Voy a ahorrar, como ya tenemos varios días en el seminario, creo que ya nos vamos conociendo y cada quien puede reconocer a las personas que han estado. Manuel Borrás es editor español, muy conocido sobre todo por su trabajo en Pretextos, la editorial Pretextos, que tiene ya casi 50 años. Y no en balde está aquí. Qué interesante que en la mesa anterior se reconoció el trabajo como editorial española de Pretextos, sobre todo en el campo de la poesía, ¿no? Porque en otros momentos de los foros, de alguna manera se ha obviado, ¿no? Se ha obviado, de pronto es un tema de descuido, olvido, un trabajo que se lleva hasta años muy anteriores, ¿no? Entonces, bienvenido, Manuel. Está Aurelio Asiain de México. Perdón. Major, perdón. Que es una presencia que a mí me complace muchísimo, porque es un escritor que yo he seguido desde hace muchos años. Tenemos, creo, muchos amigos comunes y me parece muy importante que en esta mesa haya una visión también de la poesía venezolana desde México, sobre todo porque México ha sido muy importante en el campo de la recepción de la poesía venezolana, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, desde la creación de Plural y luego de Vuelta, siempre Octavio Paz incluía siempre a dos venezolanos en el consejo de redacción, que eran Juan Liscano, por un lado, y después
también a Guillermo Sucre, ¿no? A Guillermo Sucre. Y eso se mantuvo durante mucho tiempo. Nosotros además tuvimos un gran embajador en México, que fue nuestro querido, oye, se me fue el nombre de la, bueno, en fin, ya me va a venir. Rossi. Bueno, sí, bueno, poeta, traductor, para quienes hayan estado anoche en este recital estupendo, la verdad es que la lectura de Aurelio fue magnífica, sobre todo en esa larga traducción de poetas hebreos antiquísimos. La verdad es que la sensación era de estar como una especie de rito más allá de los tiempos, ¿no? Luego está Carmen Verde Arocha, una excelentísima poeta venezolana de lo que sería la generación de los nacidos en los 60, ¿verdad? Y además profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, además editora. Se ha mencionado varias veces la editorial Eclepsidra, que es hechura de ella y de un grupo de personas. Y justamente uno de esos claros ejemplos de cómo siguen habiendo editoriales en Venezuela, apostando a la distribución, a la edición y por supuesto al conocimiento de la poesía más reciente, ¿no? Y aquí tengo a Ernesto Suárez a mi lado. Ernesto es un poeta canario muy conocido, de larga trayectoria, que casi podría ser venezolano. Todos los que conocemos a Ernesto sabemos de su profundo conocimiento también de la poesía venezolana. Ha viajado mucho para allá, ha escrito mucho sobre la poesía venezolana, y bueno, es una especie de baluarte, una especie de embajador de las letras venezolanas en estos territorios. Bueno, yo quería sugerirles una conversación, digamos, muy suelta, muy libre, y me animaría a pedirle a Carmen Verde Arocha, porque lo estuvimos conversando, perdón, Carmen Verde, sí. Estábamos hablando justamente al mediodía de Hani Ossoth. Estábamos hablando de Hani Ossoth, ¿no? Y yo quisiera, con la idea de los hitos, quisiera preguntarle a Carmen un poco su lectura, su acercamiento a uno de los poetas o de las poetas que estamos revisando en el día de hoy, en la tarde de hoy. A ver cómo lo ves. En tu lectura muy personal, Carmen, como creadora, ¿qué ha significado Hani? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto estar nuevamente con todos ustedes y muy agradecida al festival por esta invitación. Bueno, Antonio, una lectura muy particular de lo que es la literatura venezolana. En este caso, has preguntado por Hani Ossoth y exactamente es una poeta que la había leído, digamos, como he leído muchísimos poetas, pero luego comencé a enterarme por los críticos de que estaba muy cerca de mi poesía, está cercana a esta poeta Hani Ossoth. Entonces yo creo que eso es como una cosa maravillosa que uno le descubre en un poeta,
dentro de su poesía y uno de nuevo va a ese poeta ya mirándolo como un maestro, ¿no? Sí. Eso me pasó con Hani Oso, que entonces ya comencé a hacer como otra lectura distinta y muy personal a la que como hace la crítica. Sí, en efecto, Hani Oso es una poeta contemporánea, ya fallecida, que marcó de una gran importancia dentro de la poesía venezolana, sí, por su manera tan particular de abordar el lenguaje, la escritura, la interioridad de la palabra, acompañada también por el psicoanálisis, por un lenguaje filoso, agudo, una gran traductora del alemán, hija de padres alemanes, ¿no? Pero al mismo tiempo, antes de hablar de Hani Oso, quería mencionar que la precede otra gran poeta venezolana que nació en 1891 aproximadamente, estamos hablando de finales del siglo XIX, y se trata de Enriqueta Arbelo Larriba. Si alguno de ustedes puede de alguna manera buscar en la web Enriqueta Arbelo Larriba, les va a encantar. Es una poeta realmente que comienza, es como nuestra Teresa de la Parra en poesía. Si Teresa de la Parra dentro del mundo femenino, de las creadoras, bien importante en la narrativa, en poesía yo diría que Enriqueta Arbelo Larriba. Es una poeta que se aleja del romanticismo, de una manera de asumir la escritura para acercarse a lo femenino desde lo femenino. Una mujer que escribe desde la mujer para lo femenino. Cuando digo lo femenino me refiero a lo que puede haber dentro del hombre y dentro de la misma mujer, ¿no? A esa voz interior. Además, una poeta con un lenguaje despojado. Imagínense alguien que vivía en Barinitas, un estado del llano venezolano, bueno, mitad llanura y la otra mitad piedemonte andino, ¿no? Entre el llano y la montaña, una poeta encerrada en su casa, algo así como una Emily Dickinson, ¿no? Sí. Encerrada en su casa, con sus oficios cotidianos, y que asume el lenguaje con una humildad, con una sencillez, con un despojamiento y además con una ingrimitud, una soledad tan grande que conmueve muchísimo la lectura de esta poeta. Ella tiene un libro fabuloso que se llama La voz aislada, y tiene otro que se llama Cristal Nervioso, y ambos libros realmente yo creo que son un paradigma, ¿no?, de la poesía escrita por mujeres en Venezuela. Absolutamente. Y es una poeta que vino a Caracas cuando tenía 60 años y llegó con su maletica. Además, era hermana de un poeta ya reconocido, sí, ¿no?, de Arbelo Larriba. Sí. Lo curioso en ese caso es que en ese tiempo, mientras estaba produciendo, quien se llevaba las glorias era el hermano para el momento actual. Exactamente. Pero en el desarrollo de la poesía venezolana nos hemos dado cuenta que ella era obviamente muchísimo más avanzada que el hermano. El hermano ha quedado, a ver, como una referencia importante, pero la capacidad de innovación de ella realmente no tenía comparación. No. Y además como lo dices tú, una escritora absolutamente aislada. Aislada. Eso de la voz aislada no es gratuita. No es gratuito. ¿No? Además, una poeta que viene, sí, imagínense el viaje del interior hacia la ciudad con su maleta y viene solamente con su palabra en su corazón y no tenía otro rostro, ¿no? Sí, sí. Y llega a Caracas y la descubre Alfredo Silvestrada. Sí. La descubre un poeta, un gran traductor además del francés, y un gran poeta venezolano, Alfredo Silvestrada, que además descubre a una poeta que no tiene nada que ver con él. Sí.
digamos, ¿no? Sí, Que eso es también lo válido allí, lo importante. Y cuando comienza a leerle el B, dice, pero esta mujer está muy adelantada a lo que se está haciendo aquí, a lo que se está escribiendo. Sí, absolutamente. Una poeta que habla de lo cotidiano, pero no lo cotidiano inmediato, sino lo cotidiano trascendido. Una poeta que habla de la soledad y además que viaja hasta la psique. Lo que después hizo Jani Oso, bueno, y aquí voy porque les nombro a Enriqueta Velo Larriba, porque Jani Oso continúa esa línea que inicia Enriqueta Velo Larriba. Esa inicia de lo femenino visitándose a sí misma. Y Jani Oso incorpora entonces el cuerpo, ¿no? Y comienza a hablar, digamos, de lo femenino como en su completud, ¿no? Su totalidad. Sí. Pero eso me interesaba como hacer ese enlace y que ese hito de Jani Oso no surge solo, viene, digamos, de Enriqueta Velo Larriba. Siempre somos, descendemos de algo. Los poetas no nacen espontáneamente. Siempre los poetas tenemos a alguien antes de nosotros a quien agradecer. Yo creo que ya que se ha mencionado el caso de Enriqueta y hablando de hitos, siempre es importante estar renovando cómo distinguimos realmente la evolución de la poesía, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que si pensamos en términos de hitos clásicos, siempre hemos pensado, y está en el programa, que Ramos Sucre, la crítica lo ha dicho claramente, que Ramos Sucre es de alguna manera, digamos, el poeta de la modernidad, el primer poeta de la modernidad, y de alguna manera sí lo hemos visto, ¿no? Pero cuando pensamos en términos de Enriqueta, por ejemplo, nació 4 años antes que Ramos Sucre, ¿no? Y claro, son procesos distintos, son apuestas distintas, pero ahí es cuando uno piensa también, hemos ubicado realmente a Enriqueta como lo merece, sabiendo que cronológicamente estaba desarrollando su obra prácticamente a la par, ¿no? Ese son el tipo de cosas que estos foros ayudan a discutir, ¿no? Y bueno, ahora que digamos, saltamos de Enriqueta a Ramos Sucre, yo les pediría, no sé, aprovechar para mencionar o abordar, aunque sea poco detallado, digamos, la obra de Ramos Sucre. ¿Qué perspectiva le ven actualmente ya? Sí. Bueno, yo antes que nada también quiero, como Carmen, agradecer a mi joven, viejo amigo Juancho Armas Marcelo, el que me haya traído a la isla de La Palma, y a Nicolás Melini, por supuesto. Y además, aparte de agradecerlo, aplaudir la iniciativa que han tenido con estas jornadas, además animados y bajo la protección, allá donde esté, de Jerónimo Saavedra, un señor, todo un señor. Dicho esto, yo de Ramos Sucre puedo aportar pocas cosas que, por ejemplo, Eugenio Montejo, que también es uno de los poetas que han salido a colación, ya dijo en su magnífico ensayo, que por cierto recogisteis en el volumen 2 de la obra completa que ha publicado Pretextos y tal. Es verdad que es uno de los poetas indiscutibles de la modernidad americana. Es verdad que es un poeta que con sus 40 escasos años de vida y 3 libros, porque no publicó absolutamente nada más, sí, ha quedado como un mojón indiscutible. Yo, fíjate, más que hablar de Ramos Sucre, me gustaría interrelacionar a Ramos Sucre como un avanzado, o Enriqueta como una avanzada en la poesía venezolana, con Eugenio y con Jani Osot. Yo creo que son 3 poetas que por muy distintas vías son conscientes de que son portadores de las voces más antiguas sedimentadas en sí mismos.
Y eso yo creo que es muy importante, el reconocimiento de ese pequeño detalle, comprendes, que yo creo que en definitiva hace a la poesía grande y a los poetas que la representan. Yo podría añadir poco, ¿no?, a lo que ya se ha dicho de Antonio Ramos Sucre, salvo que, por ejemplo, creo también que fue un autor poco conocido y reconocido en la península ibérica hasta hace bien poco. Sí. Yo recuerdo que mi amigo Jacobo Siruela sí. Publicó su último libro. Además, yo creo que quiero recordar que con una introducción de Garmendia, sí. Y estupenda, por cierto, según recuerdo, y que poco más se ha hecho por Ramos Sucre, cuando yo creo que debía estar a la altura de cualquiera de los poetas inaugurales de América. Otro tanto, y debo decirlo, y no me cansaré de repetirlo en todos los foros públicos, ocurrió también con nuestro Eugenio Montejo, sí. que es el más cercano. Yo creo, y lo he dicho muchas veces, que el que no se le reconociera con el premio Cervantes a Eugenio es un baldón para España, y lo va a ser siempre. En cierto modo, lo hemos compensado con la distinción que se le ha hecho a Rafael, que creo que es también muy merecedor de ese premio, pero que a Eugenio Montejo, y además debo decirlo sin ningún tipo de ambaje, no se le diera por motivos además ideológicos, me parece francamente indignante. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Aurelio, ¿algún comentario sobre...? Sí. Yo tengo algo escrito y se corresponde a los puntos suspensivos del título de este acto, porque va por otro sitio, pero llega al mismo sitio finalmente. Entonces, de nuevo quiero darle las gracias a Juancho Armas Marcelo, Nicolás Melini, a los responsables del festival y a las personas que están, digamos, adscritas como autoridades por la invitación a participar de nuevo en esta conversación con una poeta cuya obra desde anoche aprecio mucho. Con el editor en muchos sentidos ejemplar, que siempre ha sido Manuel Borrás, con Ernesto Suárez, y sobre todo mi gratitud como lector a Antonio López Ortega por el indispensable resultado de la amplia antología Rasgos Comunes que delineó con Gina Saraceni y Miguel Gómez en 2019. Está disponible ahí en los kioscos. Como para quien les habla, el poema es un decir irrevocable en una máquina espiritual de palabras y sintagmas, y en el fondo solo cabe merodearlo críticamente o asediar el metaverso a los propósitos de este coloquio, pues no es que el poeta no sepa lo que dice, sino que no puede hablar sobre lo que sabe. Me permito entonces elegir, citándolos, algunos precursores, como Ramos Sucre, como Salustio González Rincones, aunque no sea ni con mucho tan revolucionario, aunque sí para Venezuela, a efectos de esta genealogía, para la literatura de América, como lo sigue siendo el muy anterior brasileño Sousa Andrade, por ejemplo. A poetas menos difundidos fuera de Venezuela, como Elizabeth Schon, Ida Gramco, Alfredo Silva Estrada, Rafael José Muñoz, Darío Lanzini o Janio Soto. En esta misma zona discursiva, sobra para mí citar a Cadenas, al gran Sánchez Peláez, a Guillermo Sucre y al venezolano por adopción Octavio Armand. Pero entre los precursores cabe también citar a varios contemporáneos, pues la flecha también es una aporía, como Ana Nuño, Carmen Verde Arocha o Eleonora Requena, todos ellos recogidos en esta indispensable antología. Esta zona discursiva de la que hablo es, para quien dice esto, la de una relación sensual con los materiales sonoros, musicales, de la lengua y sus posibilidades que, intensificadas en sus usos con la imagen, infunden la proliferación de renovados y olvidados sentidos, opuestos a toda simplificación y a todo allanamiento, todos ellos sustentados sobre el fascinante y formidable silencio, entendido como eco
de eso que no es posible decir. Se trata, además, con Jacobson, para citar lo obvio, de la deformación voluntaria del habla común por medio de una violencia organizada ejercida en su contra, de distruggere brutalmente la sintaxis nel parlare, en suma. Todo esto muy jocoserio, pues nada de esto es nuevo, aunque convenga recordarlo, make it new. Sin ánimo policíaco, ni mucho menos, pues era, supongo, imposible, cito, por ejemplo, a un poeta que no está recogido en el libro. Y este escribió: 1. También un elemento no armónico luego de síntesis en el miedo. Se me transforma de hombre a mujer, basta un parpadeo, un ruido en su terminología original e íntima la mezcla deja el sabor y ahora palpa. 2. Vulvas que se cocinan, un hervido de gallina por el camino, tétrica versión de feminidad, ella está hecha de química orgánica, la poesía se pinta los labios de nada, es mi esposa, le llora hasta la cuca, hasta el lado masculino por oculto, mi poesía tiene un Mediterráneo bajo los ojos, la primavera boreal sobre las pestañas y tiene en sus manos una tesis de grado sobre el dólar. Se trata, por supuesto, del malogrado y fulgurante Marco Antonio Etedgui. Podría leer diversos poemas excepcionales de otros a tenor de lo dicho antes, pero solo me detendré un momento en 2 poetas, por la intensidad y la integridad estética, moral y política de su muy breve producción y por la lúcida y reveladora escritura ensayística como críticos literarios, es decir, poetas críticos en sus respectivos exilio interior y exterior. Guillermo Sucre, que murió en 2021 en Venezuela, y Ana Nuño, residente en Barcelona. No es necesario apuntar ahora la revelación crítica que supuso para nosotros la segunda edición de La Máscara de la Transparencia en 1985, publicada por el Fondo de Cultura Económica, el insuperado estudio de conjunto de la poesía hispanoamericana del siglo pasado. En ese libro, por ceñirme a un solo ejemplo, Guillermo Sucre ofrece una de las más lúcidas lecturas críticas de la poesía de Nicanor Parra que se me alcance. O tal vez sí sea necesario recordarlo, pues permaneció sin reimpresiones durante casi 30 años, hasta que su edición ampliada, con un ensayo sobre Neruda adicional, vio la luz en 2016 y de la que dio cuenta, entre otros, Juan Carlos Chirinos en su momento. Los poetas de la América hispana han de emprender un rodeo muy, muy largo para eludir este libro. La densidad leve, como calificó Eduardo Milán la poesía de Sucre, en el que la sintaxis es el eje ordenador del poema y en la que la experiencia se funda o se derrumba hacia el esplendor, puede oírse así en el último poema de su libro La vastedad, que publicó Vuelta. No en la cabeza, sus huesos frágiles, su frente cuarteada por los soles, sus ojos que hicieron amistad con pájaros y revelaciones, oscura trama que cada vez más el tiempo va desanudando, no aflojes allí la cuerda en vilo, no dejes que allí estalle la astillada flor de sangre. Permítele la claridad hasta el último día, que pueda ver la luz sobre cualquier tierra, el florecimiento, las migraciones, la despojada sequía sobre cualquier tierra, que en la misteriosa, ávida extensión entre las deslumbrantes arboledas descifre sus astros, sus noches, sus cenizas. De su muy escasa poesía publicada, 2 libros, uno cada 10 años, no conozco lector que no haya quedado prendado por el virtuosismo de Ana Nuño en sextinario y de muchos poemas dispersos en revistas y otras publicaciones, además de su primer libro. De su dedicación crítica, destaco las 2 antologías de la obra de su padre, el filósofo Juan Nuño, su columnismo en la prensa venezolana y sus colaboraciones en cuadernos hispanoamericanos, Vuelta, Letras Libres, Sintaxis, entre muchas otras. Algún editor avesado haría bien en recoger una muestra de su filo y profundidad lectora de la tradición poética. Basta recordar su ensayo precursor de 1999 dedicado a la ars ética de Rafael Cadenas. No cometeré la deslealtad, ahora, de leer nada de su mecanuscrito Puntos Suspensivos, que recoge poesía dispersa e inédita, salvo este, ya publicado en la revista Paradiso de aquí, en Canarias, hace ya varios años.
Aquí es el lugar del nacimiento, la sombra generosa de la alcoba, la puerta para siempre abierta a voces que traía y llevaba el aguacero, el cuerpo indefenso, la ciudad rota, el muro acribillado de vocales, el jardín perdido de los disfraces, donde un sultán travestido se aburre, la ambigüedad de los rasgos desnudos, las raudas procesiones sin imagen que giran sin tregua y pierden el centro que fue cuadrícula y es hoy ilegible borrón y cuenta nueva. Las quebradas mendicantes que asedian, obstinados simulacros de tránsito, la lluvia de octubre, ciega, incesante, la intemperie y nada más porque nada es lo que fue o será, y solo hay consuelo en el roce sin peso y sin pasado, porque decir el fruto es corromperlo. Ojalá Ana Nuño se anime a publicar este libro. Y si me permites, no para apuntalar lo que acaba de decir Aurelio, yo creo recordar, Aurelio, si mal no recuerdo, que además Ana Nuño ha sido la única que se ha encargado en nuestro país de editar precisamente a Hani Osot. Sí. Y ha hecho una antología que yo creo que está muy bien elegida, con una introducción también de un gran rigor y espléndida. Perdona. Sí, no, en la propia editorial que ella había fundado en Barcelona, justamente. Le doy la palabra a Ernesto. Querido. Bueno, gracias. Bueno, agradecerles a ustedes que están aquí hoy, agradecer a Nicolás, a Juancho. Lo he dicho cada vez que he tenido oportunidad, esta condición de encuentro es realmente única. Conseguir reunir a una serie de autoras, de autores de Venezuela, residentes allá o fuera, es realmente excepcional, ¿no? Ojalá, yo no soy especialmente optimista en la vida, ¿no? Bueno, tampoco soy pesimista, ¿no? Pero bueno, esta idea de reunión, y digo ojalá en el sentido casi religioso del origen de la palabra, se vuelva a dar. Mi pesimismo no va o mi no optimismo no va en ese sentido, pero ojalá se vuelva a dar esta confluencia. Dicho esto, yo debo hablar de mí porque yo soy un arribista aquí. O sea, o si lo prefieren y queda un poquito más elegante, no lo sé, yo me acerco a la poesía venezolana desde la más absoluta ingenuidad y desconocimiento. En uno de los primeros viajes que hice allá, no les estoy exagerando, me traje como 40 libros. La maleta no sabía cómo gestionarlo, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que para mí, desde aquellos, estoy hablando de principios de los 90, ¿no? Tiene lo que para mí se presentó como una tradición poderosísima. Repito, desde mi ingenuo desconocimiento. Eclepsidra, Carmen, fue uno de esos primeros enamoramientos literarios, ¿no? Accesos a... Y no quiero dejar de citar, porque además sé que es uno de sus símbolos, y amiga, es Martha Cornblis, una poeta fantástica que yo descubro gracias al trabajo de cuidado de Carmen y de Clepsidra de manera muy temprana de esos 40 libros, ¿no?
dos ideas en relación con esa tradición poderosísima. Una, y robo algunos de las cosas que se han dicho aquí. Una de mis primeras deslumbramientos fue, dentro de esa poderosísima tradición, el papel de las poetas. Algo que en España, en aquel momento, no se vislumbraba. Y en Venezuela, cito, por supuesto, Yolanda, Pantin, pero Marta, la propia Carmen, María Auxiliadora Álvarez, María Antonieta Flores, Eda Armas, Ana Enriqueta Terán, es decir, es realmente impresionante, ¿no? Y lo que aquí ha costado fijar, en España me refiero, la genealogía y el papel de la escritura de mujeres vinculada ahí, en Venezuela, digo, estaba totalmente asumido, totalmente integrado, sin ninguna dificultad. Pero al mismo tiempo vemos cómo se prima la figura de Ramos Sucre, que es maravilloso, frente a la figura de la mujer. O sea, es decir, pese a todo, pese a esta integración, es trabajo que hay que hacer y que hicieron ellas desde muy antes a lo que se ha hecho, por ejemplo, en España. Silva Estrada y Montejo no tienen prácticamente nada que ver en su programa poético. Y este es otro aspecto que para mí fue un deslumbramiento, cómo la tradición poética venezolana integraba una poética de Silva Estrada que es, me permiten la expresión, experimental, y con la de Eugenio, que es de un manejo del lenguaje maravilloso, pero ciertamente más convencional en su propuesta, ¿no? Y de nuevo se produce esa integración que en España hasta el otro día no existe o no ha existido, ¿no? Otro nombre que se ha mencionado, Sánchez Peláez. Y Sánchez Peláez, un poeta maravilloso, y ya creo que en el 38 estaba colaborando con el grupo surrealista de Mandrágora en Chile. O sea, es decir, había una proyección natural ya desde muy temprana, desde cuando en España, en fin, estaban sucediendo cosas terribles. Un último apunte en relación con Ramos Sucre, ¿no? Había algo, un run run que yo tenía hace tiempo, y esto porque hay cierto debate, se habla de Ramos Sucre como la clave de la modernidad, pero también hay, el simbolismo, el romanticismo detrás de Ramos. Y yo decía, esto me suena. Y lo asocié, esto es, no sé si se fijaron, a mí Antonio me presentó como poeta canario, magnífico, maravilloso. Tiene que ver con este juego de tradiciones, ¿no? Y dije, ¿dónde yo resuena esta idea de simbolismo, romanticismo, modernidad? Agustín Espinosa. Y es esas extrañas sincronías no tienen nada que ver, o sí, Ramos Sucre y Agustín Espinosa. Hay 7 años de diferencia en la edad de uno respecto al otro y 7 años de diferencia en la muerte de uno y otro. Y los dos publican
muy poca obra, escasa obra, y los dos han permitido proyectar esta idea de modernidad. Me salgo de la poesía o de la tradición venezolana para robarla y decir, no, hay relaciones que estaban ahí desde mucho antes, y que si somos capaces de leerlo, creo que todos crecemos como lectoras, como lectores y como escritoras y como escritores, ¿no? Disculpen el speech. No, al contrario. Para agregar brevemente a lo de Ernesto, y bueno, volviendo al asunto de los hitos, la crítica ha hablado claramente en el siglo XX de una primera generación poética que es la del 18, ¿no? Con, por ejemplo, Paz Castillo, con Moleiro, con Otto de Sola, que fue fundamental, ¿no? Fue fundamental. Después, digamos, de lo que significó Ramos Sucre, después de lo que significó Enriqueta, ¿no? Una especie de estética en la cual, entre otras cosas, se desplazaba todo lo que fueran especies vegetales o rosas o flores de distinto tipo que el romanticismo se cansó de usar, y entonces irrumpe maravillosamente bien en esta especie de pintores del verbo de esta generación del 18. Comenzamos a ver cosas que nunca habíamos visto en la poesía venezolana, como por ejemplo la palabra caobo, o apamate, o araguaney, o mijao, ¿no? Estábamos de alguna manera recuperando la geografía, ¿no? La forma, ¿no? Después, y esto también lo comentaba o lo sugería Montejo, después de ese primer hito del 18, sin duda, la generación a la que perteneció Montejo puede considerarse como la generación del 58, entendido el 58 como el año donde este grupo fenomenal de poetas, como por ejemplo, bueno, ya se han mencionado algunos nombres, ¿no? Como por ejemplo Cadenas, Montejo, pero también Pérez Perdomo, Juan Calzadilla, Silva Estrada, Guillermo Sucre, que ya se ha comentado. Un caso rarísimo y extraordinario, que es el de Darío Lanzini, ¿no? El de los palíndromes, un caso único, absolutamente. Ese sería de pronto otro hito muy importante. Pero en la línea tuya, Ernesto, yo me atrevería a decir, porque creo que ya lo he dicho, que nosotros podríamos también pensar, y estoy convencido de eso, en una generación del 78, que para mí es la última del siglo. Y esa generación del 78, que ya se han mencionado algunos nombres, como por supuesto Armando Rojas Guardia, Igor Barreto, que está aquí en este seminario, en este encuentro, Blanca Streponi, ¿no? Harry Almela, que murió tempranamente, Eda Armas, Yolanda Pantin, por supuesto, Santos López, un poeta excepcional, rarísimo, que realmente va mucho más allá digamos, de los referentes a los que estamos usados. Verónica Yafé, Beverly Rego, Castillo Zapata, en fin. Y hay un detalle muy importante en esa generación que tuerce un poco la secuencia del siglo, y es que es una generación sobre todo de mujeres poetas. Y yo creo que eso se está manteniendo incluso en el comienzo de siglo, ¿no? O en todo caso estamos viendo una paridad en la producción de lo que va de siglo, que de alguna manera desde el punto de vista de la crítica es como terra incógnita, pero ya estamos hablando de un cuarto de siglo, ¿no? Y una de las cosas que le toca a la crítica es sin duda comenzar a
rastrear esa nueva etapa, ¿no? Pero me parece muy significativo la irrupción de escritoras, ¿no? Que obviamente precisa un equilibrio que en las generaciones anteriores no habíamos tenido, ¿no? Bueno, esto para complementar un poco lo de Ernesto. Me gustaría que Manuel, a ver, desde su perspectiva, una reflexión sobre lo que ha significado toda la poesía que hasta ahora, venezolana por supuesto, ha sido publicada por Pretextos. En fin, ¿qué reflexión harías? Bueno, yo, con vuestro permiso, y no con ánimo de rectificar a Ernesto, ni muchísimo menos, pero creo que Eugenio Montejo es un poeta lo más ajeno a lo convencional que pueda haber. Es decir, una cosa es que Eugenio haya elegido una línea clara de expresión y otra cosa es la convencionalidad. Yo creo que Eugenio además elige esa línea porque sabe que la naturalidad, si no hay una expresión de las emociones, jamás se alcanza en un poema. Y yo creo que esa es la cosa. Después, respecto a mi experiencia con la poesía argentina, venezolana, en la editorial ha tenido unos componentes de gratitud grandes, pero también hemos estado muy solos, debo decirlo. Y hemos estado muy solos, bueno, primero ahora todos los gacetilleros que escriben en lo que llaman páginas de cultura de los distintos periódicos, para ellos ya la poesía ni siquiera existe. Y cuando no fueron los gacetilleros, fueron esos que se están erigiendo como en especialistas o, diría incluso, editores literarios, editores independientes literarios, que por desgracia yo creo que abundan, y además yo creo que abundan los intrusos. Es decir, porque no saben distinguir, no saben aplicar ni siquiera un criterio de excelencia. Y a mí, francamente, como un editor pretendidamente cuidadoso, igual no lo consigo, creo que eso es fundamental. Es fundamental leer y creer en lo que uno publica. Yo, desde luego, mi experiencia con la poesía venezolana casi tiene el correlato con lo que acaba de decir Ernesto. Es decir, a mí no solo… Yo la conocía parcialmente, pero yo cuando cuando hice una inmersión y empecé a leer a unos y a otros, me di cuenta y además cumplía a rajatabla con cualquier tradición poética, ya incluso ajena a nuestra lengua. Es decir, había cumplido, aunque se manifestó tardíamente también, había cumplido exactamente con las generaciones, comprendes, hasta la fecha. Es verdad también que yo diría que el reconocimiento de la mujer en la poesía, en el amplio contexto de la poesía, es por fortuna una ventaja americana y que se antepone precisamente a este país que ha estado también, por desgracia, muy limitado en sus complejos. Y yo creo que a la mujer no se le ha dado o no se le ha otorgado el lugar que merecía también en poesía. Es verdad que ahora hay una beatería respecto a la defensa de la mujer, que yo no comparto en absoluto, de la mujer escritora, porque yo creo que la mujer, la buena poeta, se defiende por sí misma, pero también tenemos que darle un lugar en nuestros catálogos. Pero a mí, la verdad, creo que se está, en cierto modo, actuando en contra de la mujer y de la mujer creadora, a veces inflando el asunto. Que yo creo que en estos momentos, por desgracia, estamos en esa… Y bueno, lo que es indiscutible es que en España ha habido también una tradición, es decir, y ha habido mujeres
que han pertenecido a esas generaciones, pero es verdad que nunca entraban en las fotos generacionales. Ponemos el caso de la generación del 50, ¿no? Es decir, ¿cuántas mujeres en esa generación están en la verdadera foto? Son todo hombres. Yo identifico solo a hombres. La defensa, además de esos hombres, es que somos mejores. En fin, yo creo que eso no le corresponde decirlo al poeta. Eso nos corresponde, en todo caso, decirlo a los lectores. Y no son los profesores universitarios ni los poetas los que tienen que fijar las generaciones. Somos los lectores. Y yo creo que gracias a los lectores, y no a los profesores, ni gacetilleros, ni los propios poetas, se le ha ofrecido a la mujer el lugar que le corresponde. Pero desde luego América ha sido una avanzadilla en ese aspecto. Quizá no en todos los países. No, quizá no. Eso te lo acepto, pero mira, por ejemplo, en la Argentina… En Argentina sí, en Uruguay sí, en Venezuela sí. En México menos, pero fíjate tú que hemos tenido a Sor Juana, que hay un antecedente verdaderamente indiscutible, ¿no? Pero claro, yo creo que Sor Juana, en vez de haber actuado de una manera, digamos, protectora, claro, como ya estaba el umbral de Sor Juana, sobraba cualquier cosa. Llegar ahí es difícil. Ocurrió también en otro orden de cosas en nuestro admirado y querido Octavio Paz. Octavio Paz creó una sombra que también opacó a muchos autores y muy buenos autores completos mexicanos. Y nos cansaríamos, pero como estamos ahora en Venezuela, vamos a centrarnos en lo venezolano. No, a mí la verdad es que la incorporación de esas autoras y autores a mi catálogo me ha dado muchas alegrías, pero también, comprendes, tengo cierto sentimiento de soledad. Y no solo en lo que a los poetas respecta, sino también a los narradores. Es decir, aquí parece que este es un país en el que solo se prestigia aquello que publica la industria editorial. Los editores literarios, y si somos periféricos, peor nos lo ponen, bueno, pues nadie repara o a lo mejor comprendes esto. Yo creo que también es una sociedad muy corporativista, la nuestra, que también yo creo que ha influido en el no reconocimiento de nuestras poetas. Yo creo que el comentario de Carmen para ver la perspectiva editorial desde adentro sería interesante. Sí, un poco de eso quería, como dando continuidad a lo que venía hablando Ernesto, porque claro, él está hablando de la experiencia de las veces que fue a Venezuela a finales del siglo, ¿no? Y comienzo de este siglo, pero quería también subrayar que esa fuerza poética del país, que ese trabajo de lo femenino, de las poetas mujeres y de los escritores en general, aún se mantiene dentro del país a pesar de todo lo que está pasando. Creo que eso es importante que se resalte y que quede claro que dentro de Venezuela hay importantes creadores que se quedaron en el país y que están trabajando con la palabra, y la palabra en ese momento ha sido el escudo y la protección de alguna manera espiritual, ética y una maestra para nosotros, ¿no? Tenemos a Rafael Cadenas dentro del país, tenemos como el gran poeta, tenemos a Yolanda Pantin, tenemos a José Balsa, tenemos una gran cantidad, un gran número de escritores, las poetas de mi generación, muchas están en el país escribiendo, trabajando, produciendo libros, publicando dentro de Venezuela, y también con esta nueva ola de la migración también han podido viajar y publicar afuera también. O sea, digamos que los escritores venezolanos de alguna manera han estado entrando y saliendo del país. Yo hoy estoy acá. Llego al país con esta emoción de lo que ha sido este encuentro, con esta experiencia, con este enriquecimiento y con esta manera, digamos, de fortalecer y llegar y compartir esta experiencia también, y de alguna manera esta experiencia que he vivido yo ahora constantemente se vive, ¿no? A lo mejor no con un encuentro tan grande como el que hemos tenido hoy, pero sí tenemos escritores que van y vienen, ¿no? Yo creo que estos encuentros, en la línea tuya, nos sirven para
en esta reunión de venezolanos que están en el país y venezolanos que están afuera, creo que tenemos un reto importante de finalmente hacer la lectura del país de manera homogénea, ¿no? El gran problema de la lectura desde afuera es precisamente perder a veces el hilo, ¿no? Hace una semana, una tontería, hace una semana prendo el computador, el ordenador, y de pronto me encuentro la feria del libro que está ocurriendo en Maracaibo durante una semana llena de eventos, ¿no? Porque también ese es otro tema que nos pasa a los que estamos en Caracas, la pérdida de la visión nacional, ¿no? Lo que ocurre en Valencia en relación a la revista Poesía, creo que es la revista más longeva de América Latina en el campo de la poesía, viva perfectamente haciendo foros, ¿no? Alguien mencionó en el foro anterior la Poeteca, todo lo que ocurre allí. Hay que ver lo que ocurre en la Poeteca con los propios ojos para darse cuenta de cómo pelean los nuevos poetas, ¿no? Cómo se alimentan, ¿no? Para leerlo todo, a pesar de que de pronto no tengan los libros, ¿no? Esa especie de heroísmo cotidiano que el país tiene que ser acompañado desde otra perspectiva, desde todas las perspectivas. Y yo creo que los que estamos afuera tienen una responsabilidad enorme y fundamental, ¿no? En que esa lectura permee y finalmente se sienta un esfuerzo único, ¿no? Y una lectura única, ¿no? Si no les importa, yo quisiera para cerrar leer 3 brevísimos poemas que tienen que ver con esta línea de salir de los hitos, ¿no? El primero, que creo que viene muy a tono en función de las cosas que estamos viviendo, es de un poeta del 18, Rodolfo Moleiro, y se llama precisamente Un país. Quisiera compartirlo con ustedes, ¿no? Un país. Esta cima del monte es para reducir a planos la mañana. Lanzaremos cuesta abajo 2 balones invencibles, uno hacia el llano, hacia la mar el otro. Recorrerán siglos de distancia, dejando frondas alargadas de polvo dorado y espuma. En los puntos de parada fijaremos postes de aire y al nivel de esta cima, sobre sólidas bases de nubes, levantaremos un país con piedras y láminas de aurora para los pájaros y para nosotros. Otra. Gracias, Ernesto. Un poema de una extraordinaria poeta de mitad de siglo, que a veces se nos olvida. Afortunadamente le hicieron un reconocimiento del Premio Nacional de Literatura y quisiera también compartirlo con ustedes. Luz Machado, la fantástica Luz Machado. Aquí en Canarias, si mal no recuerdo, se habla de grapadora, ¿verdad? En Venezuela le decimos engrapadora. Entonces voy a leer un texto que se llama La engrapadora. Hay que tratar de imaginar a Luz como en su escritorio, con sus elementos, ¿no? Con sus papeles, ¿no? Y de pronto una engrapadora allí, ¿no? Realmente es un poema que a mí me impresiona mucho. La pequeña máquina muerde las hojas con un solo diente ancho. Las juntas de altura, perdón.
Disculpen, pero voy a buscar la versión que está... Ya va. Lo tenía marcado allí. 353. Aquí está, disculpen, que esta versión anterior la tenía un poco borrosa. La engrapadora. La pequeña máquina muerde las hojas con un solo diente ancho. Las juntas hasta la altura de un pistilo y atravesada como firma de neurótico declara el matrimonio de la escritura y del papel. Muerde como un pequeño animal sin ojos, ahí donde mis manos reúnen la extensión que antes pasara por el fuego, que antes viviera un ciclo vegetal, un turbio cielo de podredumbre y asco. Así conoce el árbol la soledad del hierro, esa quebrantadura de huesos metálicos, que primero tiembla la forma de la vértebra y después la cose en la columna. Inocente y pequeña, si no la impulso, ociosa de fríos, permanece como una sardina muerta. Si la uso, un chasquido recuerda los pájaros carpinteros del bosque y las mandíbulas de los pequeños roedores a orillas de los ríos, sobre las maderas caídas. Esta engrapadora se remonta hasta el árbol del que provino el papel. Y cierro, hemos mencionado a Juan Sánchez Peláez, un brevísimo texto de 6 líneas de su libro Rasgos Comunes, que a mí siempre me hipnotiza, ¿no? Prueba la taza sin sopa. Ya no hay sopa. Solloza, hermano. Prueba el traje, bien hecho, a tu medida. Te cuelga, te sobra por la solapa. Nos falta sopa. Muchas gracias.